Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Podcast and Roll. Soy Carlos Fernández y esta semana viene cargada de novedades. En primer lugar, tendremos una conexión con nuestra corresponsal en Ecuador durante 5 minutos. Una conexión que evidentemente es del momento en el que grabamos este podcast. Después tendremos una interesantísima charla sobre China con una persona que ha vivido en China durante años. Y por último, contaremos con un pequeño debate, una pequeña charla con Gerard Piñeiro sobre el tema de moda estas semanas quizás en nuestro país, como es el tema de los hiperliderazgos en política. Comenzamos. Hola amigos del Estado.net, les saluda Viviana Paredes, corresponsal de nuestro medio de comunicación desde la ciudad de Quito, en Ecuador, donde en los últimos días se han desarrollado actividades inusuales que han impedido que la ciudadanía regrese a sus actividades normales tras el llamado a huelga y a paro nacional que se generó el 3 de octubre pasado, mismo día en que el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional, acogiéndose a su autoridad establecida en la Constitución de la República, que establecería, entre otras condiciones que se pueden lograr con el estado de excepción, la prohibición de organización y movilización libre de los ciudadanos, la censura de información en los medios privados, así como la militarización de zonas estratégicas y el uso de la fuerza necesaria para el fin de la huelga y de las movilizaciones que se han ido generando durante esta semana. Sin embargo, la respuesta de los manifestantes no ha sido la que esperaba el gobierno de Lenín Moreno. Les recordamos además que la Constitución establece que en el estado de excepción todos los funcionarios públicos que participen de actividades que puedan ser calificadas como violentadoras a los derechos humanos tienen responsabilidad posterior, y de hecho la Corte Constitucional el día de ayer, al hacer una aclaración sobre el estado de excepción, ha indicado que se van a iniciar las investigaciones respecto al uso de la violencia por parte del propio Estado, que ha dejado hasta el día de hoy al menos 5 muertos en las zonas de paz de los centros donde reposan los indígenas. Esa es la situación en este momento. Contarles que nos encontramos en el día número 9 de la huelga nacional y del estado de excepción. Además, de una manera muy sui generis, hace aproximadamente 3 días el gobierno decretó lo que se llama toque de queda, que no está establecido en la Constitución del Ecuador. Este toque de queda impide a los ecuatorianos salir o movilizarse posterior de las 8 de la noche en zonas estratégicas o cercanas a las instituciones públicas y antes de las 5 de la mañana. Esto con el fin de precautelar la seguridad, han indicado las autoridades. Sin embargo, lo que se ha registrado en el toque de queda durante los 2 días en que ha tenido rigor, durante los 2 primeros días de su rigor, ha sido el desalojo violento a los manifestantes que se encontraban apostados en el Parque del Arbolito, un sitio muy tradicional en el que se alojan cuando vienen a protestar, a manifestarse en la ciudad capital. Y posteriormente, al día siguiente, ha habido un ataque a los centros de paz que ha dejado como resultado 5 víctimas mortales. El Estado.net presentó para ustedes videos exclusivos que fueron filmados durante el ataque de la Policía Nacional hacia estas zonas de paz. Esta es la situación que se está viviendo en el Ecuador. El día de ayer, los manifestantes indígenas se reunieron en uno de los centros más tradicionales de Quito, en la Casa de la Cultura. Más de 1000 manifestantes coparon el lugar para recibir a sus muertos y obligaron a uno de los uniformados que mantenían dentro de este espacio a que cargue uno de los féretros de sus asesinados como un castigo respecto a la brutalidad, la violencia y la represión que se ha vivido en estos días y que, sin embargo, no ha desmovilizado a los campesinos y a los integrantes del movimiento indígena. Ecuador se encuentra colapsado en este momento, no hay un funcionamiento normal. Han pasado 9 días desde que se inició esta huelga general y la ciudad de Quito pareciera ser un campo sitiado. Se escuchan
disparos constantemente, existe represión. El día de hoy se ha informado a través de las redes sociales que tanto un hospital público como una maternidad pública han sido atacadas con gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional, dejando como saldo heridos, y no se conoce aún si existen víctimas mortales. Por su parte, las autoridades han negado toda la represión que está existiendo. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en un canal para que los manifestantes, para que los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones. Al día de ayer, las tendencias amanecieron bastante movidas, a diferencia de los otros días que hablaban del paro nacional. El día de ayer las tendencias se ubicaban en Romo asesina, Romo criminal, Romo es violencia y Lenin Moreno asesino, en alusión a las víctimas mortales que dejó la incursión de la Policía Nacional en las zonas de paz ubicadas en el centro de Quito. Eso les podemos contar desde Quito, Ecuador. Gracias a todos por acompañarnos. Les seguiremos contando e informando cómo se desarrolla esta jornada dentro de la conmoción nacional y el estado de excepción que vive en este momento el país sudamericano. Los manifestantes piden la derogatoria de las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y en este punto, al haber cerrado los canales de diálogo el gobierno con el asesinato de los 5 indígenas en las zonas de paz, han decidido que ya no quieren dialogar y exigen la salida de la ministra María Paula Romo, del ministro Osvaldo Jarrín, quienes han sido los causantes de esta represión, y del presidente de la República, Lenin Moreno. Un abrazo, muchas gracias amigos del Estado. Les informó Viviana Paredes desde Quito, Ecuador. Aquella China que en 1949 tenía más del 80% de su población analfabeta, que morían de hambre, que no tenían un duro, se ha convertido en una de las principales potencias del planeta hoy día. ¿Eso es bueno o malo? Hablamos con Lucas Gutiérrez, doctor en ecología y buen conocedor de China, un país de más de 1.300 millones de habitantes, del que conocemos menos de lo que deberíamos. Ni hao, Ma, ¿cómo estás? Ni hao, muy bien. Bueno, cuéntanos primero de todo cómo decidiste pasarte nada menos que 5 años viviendo en ese país y en qué parte estuviste exactamente. Sí, bueno, en primer lugar, yo quería hacer una breve reflexión sobre lo que habías comentado. Yo creo que es una buena noticia que China haya podido acometer ese proceso. Y bueno, en lo que me preguntas concretamente, pues mira, tuve la oportunidad cuando estaba en la Universidad Autónoma de Madrid, que el tutor de mi investigación de trabajo fin de grado, trabajo fin de carrera por aquel entonces, llevaba 10 años trabajando con investigadores chinos y quería que una persona continuase su trabajo allí. De esa forma me decidí a acompañarle y estuve cerca de Shanghái, la provincia que está debajo, de donde proceden el 80% de los chinos que viven en España. Allí estuve 3 años, en una región forestal. Luego, posteriormente, he vivido en el noreste de China otros 2 años, en una ciudad, en la ciudad del hielo, que se le conoce así, que se llama Harbin, cerca de Rusia. Interesante. Bueno, como doctor en ecología, ¿cuál era ese proyecto que continuabas? ¿Qué enseñanzas sacaste? ¿Cómo afronta China ese problema? ¿Hay conciencia social? Sí. Bueno, pues era un proyecto fundamentalmente dirigido al desarrollo rural y a la conservación forestal. Se realizó en un condado, en una región llamada Anji, que está cerca de Shanghái, y allí estudiábamos de qué manera la tenencia de los usos de la tierra había facilitado el proceso de desarrollo rural y la recuperación forestal. Fundamentalmente extraje una conclusión de ese trabajo que fue comprender cómo la propiedad colectiva de la tierra, gestionada en usufructo bajo las familias campesinas, había proporcionado a cada familia un derecho igualitario de acceso a la tierra, una base igualitaria económica, que al mismo tiempo era compatibilizada con la iniciativa privada en términos de el ecoturismo. Entonces, en la zona se había podido apreciar una buena recuperación forestal
consistente con la gestión sostenible del bambú que había en esa zona y otros tipos de bosques. Y además, el ecoturismo ofrecía un dinamismo económico que complementaba esa seguridad económica que le proporcionaba la tierra a cada campesino, ¿no? ¿Y cómo es que acabó tu estancia allí? Bueno, se cumplió mi estancia y volví de regreso a España, donde publiqué mi tesis doctoral aquí en Madrid. Después he pasado por otros países, he estado en Indonesia un tiempo realizando un trabajo de investigación también ligado al sector forestal de China. Y finalmente, tras mi paso por Indonesia, que fue cercano a 2 años, decidí regresar a China otros 2 años, a la zona esta del noreste que te comentaba, cerca de Rusia. Ajá. Allí estuve haciendo un estudio de modelización ecológica del impacto del cambio climático sobre los bosques. Eso es un poco lo que estaba haciendo, ¿no? Se apreciaba cómo el cambio climático estaba produciendo un cambio de composición de las especies forestales y que dentro de los bosques, no obstante, el ciclo de carbono se mantenía relativamente estable. Pero bueno, eso es otro asunto del que, si quieres, podemos hablar con más detenimiento. Te voy a hacer preguntas un poco en general sobre China. La primera, tú siempre corrígeme si me equivoco. China en chino es Zhongguo, que significa nación del centro. Y cuando yo vivía allí también un tiempo, los mapas de China, al menos los que yo vi, ocupaban el centro del mapa, China, y parecía mayor que el resto del mundo entero. ¿Qué importancia le dan los chinos al resto del mundo? Porque nunca se me quitó de la cabeza aquella imagen que realmente China ya lo era todo, no hacía falta investigar esa esquinita del mapa. Sí. En primer lugar, bueno, se pronuncia Zhongguo. Perdón. Bueno, no pasa nada, es Hace algo muchos años habitual. ya. ¿En qué región estuviste de China, por cierto? En la capital. Ah, Beijing, muy bien. Bueno, la percepción que tienen los chinos de su país es, como has dicho, el país del centro, que bueno, ellos han tenido una historia de unificación del país desde hace ya miles de años, una historia relativamente continua en torno a la conciencia de lo que es ser chino o China, y han tenido una relación distinta con el mundo, diría yo, en comparación con Occidente, ¿no? Occidente, por ejemplo, en nuestros mapas también aparecemos en el centro, hay que decirlo. O sea, cada cual se ubica en el mapa respecto a su posición geográfica, ¿no? Habría que decir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, China tenía un proceso de apertura hacia el exterior, que por ejemplo habréis oído hablar del emisario este Chenghe, un eunuco de la época, que en torno a 1400 tenía contactos pues en el sureste asiático, con la India, otros países de Arabia y también en el este de África, ¿no? No obstante, en ese momento los chinos deciden replegar a esta flota de emisarios y vuelven para el país, ¿no? Quiero decir, es una historia distinta en cuanto a la relación con el exterior que han tenido con otros países, porque la prioridad que tenía China en aquel momento era comerciar con otros países. Les exigían comerciar, pero no se planteaban el dominio militar ni político de esos países, ¿no? Y la prueba es que volvieron y unos centenios después tuvieron el contacto con Inglaterra y Francia y que ahí tuvieron un choque con Occidente muy fuerte, ¿no? Porque se iniciaron las guerras del opio y todo lo que ya conocemos. ¿China acepta a los extranjeros o los rechaza? Quiero decir, ¿el pueblo de China fue cariñoso o fue hostil en general a tu presencia? Pues no he tenido ningún problema, la verdad. Yo recomiendo a cualquier habitante de este mundo que vaya por ese país, que me parece un país muy interesante, y lo conozca de cerca, porque en general el sentimiento que yo tengo es que son receptivos con los extranjeros, por supuesto, siempre y cuando no se quiera imponer a China otra serie de condiciones, que es un poco por lo que hablaba de antes, ¿no? El contacto que tuvieron con Occidente fue traumático, en tanto en cuanto Inglaterra
le impuso las guerras de opio para comerciar y vender opio en China y obtener la plata de esa forma. Y fue a partir de ese momento cuando China, desde mediados del siglo XIX, inicia una larga revolución culminada en 1949, en la cual fortalece su soberanía, ¿no? Entonces China es un país orgulloso de su soberanía, pero que no se niega a conocer a los demás, que no se niega a abrirse al resto, y yo recomiendo a toda persona que vaya allí a conocerlo. Una anécdota cuando estaba en la capital es que el que parecía que los extranjeros parecían ellos porque me paraban por la calle, nos hacían fotos como si nunca no recibieran muchas visitas del extranjero y para nada fueron hostiles conmigo también. Eh, ¿Puedes contarnos, tendrías una imagen de lo que era China antes de viajar? ¿Cuáles fueron esas primeras sorpresas? ¿Algo que no habías leído antes de viajar al país? Sí. Bueno, yo tenía la idea de ser un país, de que China, por aquel entonces, cuando viajé, que fue fue en el año 2004, octubre, pues tenía una idea de ser un país que se estaba desarrollando velozmente, con dificultades a nivel económico, pero que avanzaba muy rápido, ¿no? Esa fue mi primera impresión y que constaté cuando viajé al país y vi el ritmo, la velocidad de los cambios allí, ¿no? En 15 años que he podido estar por allí, esa ha sido una de las constantes que, por decirlo de alguna forma, he visto. La velocidad del cambio que se ha producido allí. Más cosas, pues creo que a nivel ambiental se han puesto muy rápido las pilas y están tomando la iniciativa y creo que tienen bastante que decir al respecto, ¿no? Sí, Aquí dime. tienen las ciudades con mucha polución, van con mascarilla en algunos sitios. Han tenido que tomar conciencia de la importancia de la ecología por eso mismo, ¿no? También. Sí, es una necesidad. Está claro que China, desde hace ya más de 10 años, viene tomando buena nota de los problemas ambientales que tiene en las ciudades, desde hace 10 años en las ciudades, sobre todo con la contaminación del aire, estos problemas, y que están atacando, ¿no? Porque para ellos es una necesidad que al haberse convertido en la fábrica del mundo, eso les ha facilitado una serie de avances económicos, pero con un coste ambiental potente, ¿no? Es algo que viene aparejado con el convertirte en la fábrica del mundo y que además esos productos luego se consumen en países pues bueno, en Europa o Japón y Estados Unidos, ¿no? Es lo que se veía, ¿no? China producía eso, le producía contaminación y ahora está tomando medidas, por ejemplo, en el terreno de las energías renovables, está electrificando los usos de energía, está sustituyendo el carbón de las calderas para poner gas natural, porque Ajá. necesita cometer cambios rápidos que vayan en la mejora de la calidad de vida de su población y al mismo tiempo contribuyan a frenar las emisiones de cambio climático, ¿no? Entonces, en todo caso, quisiera hacer otra puntualización. Eh, que, bueno, podemos hablar de ello con más detenimiento, ¿no? Pero es la huella ecológica de China, de, de un, Ajá. de un ciudadano chino, de media es en torno a la mitad de lo que pueda tener la de Estados Unidos, ¿no? Es muy inferior. Esto yo creo que debiéramos ser conscientes, y no solo a la de Estados Unidos, a la de Europa también, conscientes aquí en Europa cuando vemos las cuestiones ambientales de China, ¿no? Sí, Pero, Sí, dime. pero más que referirte a que contaminan poco o qué tal, es que para los que son, lo hacen mejor, ¿no? ¿A eso te refieres? ¿O estoy entendiendo mal? Sí, bueno, Que son. son mucha gente, eso es obvio, casi 1.400 millones de personas, y eso le supone un impacto ambiental considerable, ¿no? Y fundamentalmente, tras haber en 4 décadas de rápido de desarrollo económico, a más del 8% anual, pues eso le ha supuesto un impacto fuerte sobre el medio ambiente, eso es un hecho. Y aparte de eso, lo que decía anteriormente es que de media, es decir, la calidad, el consumo medio de materia y de energía de una persona china es muy inferior
al de Occidente, lo cual nos dice que el sistema que aquí domina en Occidente es para cuestionárselo, ¿no? Es un sistema que, por un lado, no es generalizable al conjunto del planeta, es insolidario y tampoco es viable. O sea, si los chinos deciden copiar al dedillo el modelo de consumo de petróleo de Estados Unidos, eso no tampoco sería viable, ¿no? Entiendo. La filosofía china parece realmente diferente a la del resto del mundo. ¿Puedes hablarnos de ello en el plano práctico? Es decir, ¿cómo afecta la actitud del día a día de las personas allí respecto a cómo vivimos aquí? Sí, bueno, la filosofía china tiene varios ejes, ¿no? Uno de ellos sería el confucianismo. Ajá. También tiene el taoísmo y el budismo, ¿no? Y el confucianismo, que es la moral o la ética dominante, es una filosofía eminentemente aplicada a la práctica. Ellos son muy prácticos, porque es una filosofía o una ética de la vida, digamos. No es una religión porque no tienen como referente un dios, pero sí es una filosofía de mantener unas buenas relaciones sociales y que está enfocada a la resolución de los problemas reales de la vida cotidiana, ¿no? Eh, Voy a cambiar de registro. En China existen muchos canales de televisión, CCTV 1, CCTV 2, CCTV 3. Yo recuerdo que ponían dibujos animados como Tom y Jerry y otros clasicazos, la Champions League en abierto, noticias. ¿Veías la tele? ¿Qué enfoques tenían estas noticias? ¿Son sensacionalistas? ¿Existe el sálvame chino? Es decir, todo eso. En los medios escritos, que hay más, hay pluralidad o en la forma, o todos dicen lo mismo. Bien. Bueno, sí que tenía la oportunidad de ver a veces las noticias cuando entre descanso y descanso, digamos, y en general, pues tienen distintos niveles de información. Por ejemplo, tienen como has dicho, las televisiones centrales, que suelen ser noticias del país e internacionales, y luego noticieros a nivel provincial, ¿no? De los provinciales hay una alta diversidad de perspectivas, diría. O sea, en China en general se puede hablar de casi todo, ¿no? Diría. Se puede hablar de los problemas ambientales, se puede hablar de cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si hay programas sensacionalistas, probablemente los haya, no sé, tampoco tengo tanto conocimiento porque no es un tema en el que me haya puesto a mirar, ¿no? No es algo que me llame la atención excesivamente. Eh, bueno, y en prensa escrita, ¿eras capaz de leerla? Sí, sí, claro. He leído, por ejemplo, El Diario del Pueblo, otra serie de noticias. En general, bueno, tratan, hay diarios más dependientes y menos dependientes del gobierno, ¿no? Pero hay una variedad de perspectivas no cabe duda de que con una población tan amplia, pues aquello es un crisol de opiniones y de distintas formas de ver la vida que además se aprecia también en la política. En la política, la gente desde el exterior cree que China es algo monolítico, homogéneo y tal, y hasta dentro del gobierno hay distintas facciones, hay distintos posicionamientos. No sé, es distinto. Obviamente China tiene una forma de organizarse distinta, ¿no? A la que tenemos aquí en Occidente. Sí. ¿Cómo se elige a un alcalde o a los diputados? ¿Solo lo eligen los miembros del partido? ¿Realmente hay algún tipo de votación? Evidentemente solo hay un partido, pero eso no implica que no haya... ¿Qué puede hacer la Sí. gente exactamente? Bien. En primer lugar, no solo hay un partido. Hay un partido Ajá. dirigente, que es el Partido Comunista de China, pero al margen del Partido Comunista hay hasta 12 o 13 partidos que concurren en procesos electorales locales, que son locales. A nivel de pueblo, de ciudades pequeñas, se pueden presentar tanto alcaldes del Partido Comunista o de otros partidos,
y la gente los elige a escala más pequeña, a nivel local, mediante sufragio. No obstante, a niveles superiores se eligen ya por las asambleas populares de cada provincia o en su caso, de la Asamblea Popular a nivel nacional, ¿no? Una curiosidad, ¿sabes ganan por el 90% o realmente sabes si hay en algunos lugares pues cierta igualdad entre candidatos? Sí. Hay ciudades donde no gana el Partido Comunista, por ejemplo. Hay ciudades donde hay candidatos de otros partidos que son alcaldes. Y otra cosa es, a nivel estatal, la Asamblea Popular Nacional generalmente suele haber acuerdo a la hora de elegir, por ejemplo, al presidente del gobierno o tal. Pero además de la Asamblea Popular Nacional está la Asamblea Consultiva. La Asamblea Consultiva del Pueblo reúne también a otros partidos que no son otros partidos alternativos, por así decirlo. Si tú le preguntas a un chino sobre política, ¿qué te dice? ¿Está en una dictadura? ¿Qué opina? O sea, en ese sentido. Bien, en primer lugar, te diría que los chinos generalmente lo primero que aprecian es, como punto número uno, el cambio de vida que han tenido en las últimas décadas, ¿no? Eso es un poco lo primero que te dicen. Y luego, pues obviamente hay chinos de, de muy distintas opiniones, ¿no? Pero también en China yo creo y tengo la sensación de que tiene una amplia legitimidad el gobierno. Es un poco algo que he constatado habitualmente, ¿no? En la vida allí. Otra cosa es en el exterior o tal. Esas son cosas distintas, ¿no? Eso es algo que me sorprendió allí, también a mí, que parecía que tenían cierta confianza. Me contaban unos amigos chinos que era un pueblo muy unido, que si se proponían hacer boicot, por ejemplo, al Carrefour, que ayer era Carrefour, pero existe, Sí. que lo hacían y que si un día el gobierno pues cabrearía mucho, pues que también podían cambiarlo. Como con mucha seguridad me lo decían. Me sorprendió esa creencia en que como pueblo podían superar cualquier cosa. ¿Es algo anecdótico que viví o realmente se sienten como pueblo fuertes? Yo creo que sí. Yo creo que el pueblo chino se siente bastante unido, bastante fuerte, sobre todo en un dato que voy a dar, muy sencillo. O sea, en las últimas décadas, China ha sacado de la pobreza a más de 600 millones de personas. Entonces, ese es un indicador, más de 600 millones de personas. Y es una estimación conservadora, ¿eh? Es una estimación conservadora. Hay gente que te habla más de 800 o más de tanto. Yo te estoy dando una estimación conservadora. En todo caso, eso hace que la población haya constatado una mejora económica en su vida, que lo viva como algo cotidiano, lo cual no excluye que tengan dificultades o problemas, que eso no es, una cosa no quita la otra, ¿no? Quiero decir. Ajá. Por zanjar el tema institucional, nunca he entendido el tema del pensamiento del actual presidente o de cómo son esas facciones, porque se habla de que sí, tienen sus peleas, sus cosas, pero dentro del eje izquierda y derecha no entiendo, no sé cómo situarlo. Existe ese eje tal y como aquí lo entendemos, que engloba las mismas cosas sociales, económicas. Bueno, en primer lugar, la situación es a bote pronto muy distinta en tanto en cuanto la hegemonía allí la tiene el Partido Comunista. Ello hace que su ideología plasme y permee por toda la sociedad, de alguna forma, y ellos, la prioridad que tienen es, para 2020, construir una sociedad moderadamente próspera. Y ese objetivo lo tienen, acabar con la pobreza de aquí a un año, 2 años. A partir de ahí, ir siguiendo por fases, construir lo que ellos entienden que están en la fase primaria de construcción del socialismo para, en el centenario de la República Popular, construir un país socialista moderno, científicamente avanzado y económicamente próspero, ¿no? Es una percepción que tienen, o sea, quiero decir, allí están en mayoría, entonces eso hace
que están en el gobierno también cometen errores y aciertos, como digo, en términos de sacar a la gente de la pobreza, pero seguramente también está influido por otra forma de pensar el mundo, ¿no? Que es la forma china de ver el mundo, no es tanto una concepción occidental. Eso también es una cosa que debemos tener en cuenta. Eh, esa percepción china, el gobierno parece querer proteger a los chinos de propaganda estadounidense, por ejemplo, creando sus propias superproducciones en el cine, en todas las facetas culturales, sociales, económicas. En el caso de Internet, he visto que existe como un Facebook, pero que no es Facebook chino, pero que se le parece totalmente una imitación perfecta, un YouTube, pero que no es YouTube, pero como si lo fuera en iconos de absolutamente todo. En el caso de los videojuegos de otros países, pues es muy difícil publicarlos de forma legal, realmente uno al año. Es posible que un país tan gigantesco, es positivo que un país tan gigantesco intente limitar la influencia externa. Es positivo, me estoy equivocando en lo que acabo de exponer y no es así. Sobre los textos que se leen allí, tengo entendido que son pues la mayoría chinos, que leen poco de otros países, pero no sé si es verdad, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, los textos se importan mucho de otros países y se traduce al chino también. Y en general suelen ser rigurosos. Eso es algo que siempre me ha asombrado, que cuando voy a una librería en China está llenísima de gente leyendo. Eso también es algo a resaltar, ¿no? En cuanto a la hegemonía cultural en China y todo esto, pues sí, es cierto que tienen medios de masas, que tienen cine comercial, que intentan generar sus propias superproducciones y es algo bueno, que ellos verán cómo afrontan, ¿no? Como sociedad. En todo caso, como te digo, no lo veo una sociedad tan cerrada al exterior y es permeable a la influencia de otras zonas. Lo que pasa, que también hay que decir que están atentos a otro tipo de movimientos que puedan desestabilizar su país o ese tipo de cosas, ¿no? Eso inmediatamente no lo reciben de buen grado, ¿no? Yo sé como ejemplo que ahora hay una película en los cines aquí que es la primera de un montón que vienen de ciencia ficción porque dicen que desde allí que la ciencia ficción ellos la entienden de una forma diferente, que por ejemplo si viene un asteroide pues ellos no dispararían al asteroide sino que moverían la Tierra, que lo harían de formas que nosotros no entendemos y quieren empezar a exportar eso. Bueno, te voy a hacer una pregunta totalmente no relacionada. Te tengo que preguntar, porque se va acabando el tiempo, por lo de Hong Kong. ¿Cómo ven los chinos lo de Hong Kong? Porque estarás Sí, atento a las noticias. Sé que ahora no sí, sí, estás estoy allí, pero atento. sí que al estar allí habrás leído algo sobre Hong Kong, Sí, sobre cómo lo claro, ven he ellos. leído. Vamos a Adelante. ver. Sí, Hong Kong es una ex colonia, ¿no? Que perteneció al Imperio Británico y que es una zona que está teniendo problemas sociales de vivienda, de distintas cuestiones sociales, ¿no? Que les afecta la vida cotidiana de la gente allí y está viendo cómo es una sociedad que se está estancando respecto al avance de China que tiene en Shenzhen, ahí muy cerca, o en otras zonas, ¿no? Entonces, China reclama yo creo que con toda su legitimidad, la soberanía sobre Hong Kong, en tanto y cuando Hong Kong siempre ha sido un territorio chino, hasta que Inglaterra se metió de por medio, por así decirlo, ¿no? Eso no quita bueno, que haya gente con disparidad de opiniones allí, eso es obvio, se ve. En caso se manifiesta con una violencia extrema, que también es algo que se ve. Y bueno, pues mi sensación es que se está produciendo por ese estancamiento de la región de Hong Kong respecto al resto de China que avanza como un tiro. O sea, y eso hace que gente vuelva al relato identitario, a ese tipo de cuestiones que en mi opinión no aporta soluciones a las cuestiones más inmediatas, ¿no? Que puede ser la vivienda, otro tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes si ellos en las noticias allí de China están destacando lo que pasa en Hong Kong o no lo están poniendo? Bueno, ellos son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo allí.
es evidente que no es solo un tema local, ¿no? Que a ellos les afecta. Es evidente que hay gente interesada, me refiero a otras potencias, en expoliar eso. Me refiero a gente de Estados Unidos que se ha puesto en contacto con la posición más violenta de allí. Y sí que es conocido. Lo que pasa es que la gente generalmente, no sé qué la opinión que tendrás tú cuando estuviste en Pekín, Ah. se protege un poco, ¿no? Respecto al extranjero, de darle más noticias o tal, es algo que se intentan proteger. Eh, una pregunta que igual te va a costar más responder. He visto a los chinos esforzarse muchísimo estudiando todo el día. Algunos que, que- que tenían dinero, pues iban a la capital a estudiar y podían pasarse meses en la capital, incluso un año, y no conocer más que el camino de casa a los estudios y el centro de estudios a casa. Una vez tuve que ayudar a un compañero chino que se había perdido en el metro porque había salido en otra parada y no sabía, no, no tenía sentido la orientación. ¿Sabes algo sobre el sistema de estudios chinos? ¿Depende mucho de la nota lo Corea del Sur y se tiene que esforzar mucho? No, porque no sé nada realmente de ese tema y me parece interesante cómo educan. Sí, sí, el sistema de educación chino es, bueno, en torno a las fases del sistema es relativamente parecido al nuestro, en cuanto a que los 18, 19 años entran a la universidad, etcétera, etcétera. Quien quiere o puede entrar, por cierto. Tiene un sistema de acceso a la universidad que se basa en la selectividad también y que tiene mucha presión, porque son una población muy numerosa también, ¿no? En todo caso, es un sistema basado mucho en el esfuerzo. Se pone mucho acento en la disciplina y el esfuerzo, lo cual, conviene repetirlo, se enmarca dentro de un marco cultural distinto al nuestro, que por ejemplo me mencionabas Corea del Sur. Ajá. Pues es el marco confuciano que hace que la educación sea un valor muy importante para la sociedad como forma de transformación de la sociedad, y al mismo tiempo un sistema cultural que pone mucho, subraya mucho la dedicación a esa misma educación, ¿no? Eh, China creo que reúne dos factores que generan miedo. Una que es bastante desconocida para nosotros y otra que el sistema de control tiene bastante peso el gobierno y eso a nosotros nos da miedo. Es decir, se sabe que hay censura en internet, que hay cámaras de vigilancia en todas partes, corrígeme si cualquier cosa no es verdad. Al menos en la capital yo las vi, se sabe que existe la pena de muerte. Yo recuerdo entrar en webs españolas y curiosamente no me dejaba entrar en las de izquierdas, pero sí en La Razón, era un poco aleatorio. Escuchaba allí a que los vagabundos los habían llevado de la capital para que no se vieran en la celebración de los Juegos Olímpicos. Los homosexuales no se pueden casar, pero tampoco he oído casos de que sean homófobos como en China. Hay que tener miedo de China, de lo que se publica aquí sobre lo que allí pasa es verdad. Vamos a ver. En primer lugar, China, como he dicho antes, se organiza de forma distinta a la forma en que se organizan generalmente los países que llamaría, bueno, del occidente más económicamente próspero, por así decirlo, ¿no? Es una forma de organización distinta y que China proviene del tercer mundo. Entonces, hay problemas sociales en China, existe la pena de muerte, existe la pena de muerte también en Estados Unidos, por ejemplo, no es un hecho exclusivo de China, o existe la pena de muerte en la región del sur de Asia, del sureste asiático, y aparte de eso, pues ellos ponen en valor su transformación de las últimas décadas, ¿no? O sea, sí, me refiero, ellos tienen como máxima prioridad el tema del desarrollo económico y el reducir la pobreza, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en otros países que pueden tener otra forma de gestión, en el tercer mundo me refiero, de esa región, Indonesia, la India o tal, pues no se ha visto esa recuperación histórica, ¿no? De alguna forma, o ese resurgir como potencia económica, ¿no? A eso me refería. Te voy a decir mis miedos a nivel personal de cosas que vi allí, que eran principalmente dos. Una que me contaron, y no sé si era un chino
o es la sociedad china, porque habrá disparidad de opiniones como aquí, que me ponía un ejemplo de que si tu jefe te dice, que te enseñaba en la escuela, que si tu jefe te dice que construyas un piso y sabes que así se va a caer, pues no dices nada porque es tu jefe, porque hay una jerarquía muy fuerte. Y la otra que cuando visité la web del país hace mucho tiempo, pues sí que se podía visitar, pero una noticia sobre cómo estaba la contaminación en China me ponía, este contenido ha sido bloqueado desde el país que lo visitas. Y me llamaron mucho la atención esas dos cosas. ¿Puedes decirme algo sobre, has visto esa filosofía de jerarquía muy fuerte o no? ¿O era esa persona que me habló? Bueno, en primer lugar, una cosa que quería mencionar también respecto a lo que me decías antes, y luego sigo con lo otro. Bueno, en China se Ah, sí, sí. dan. Sí, sí, perdona. Tienen problemas sociales, evidentemente. Es mejorable su situación, lo cual no quita que nosotros también tengamos nuestras taras, ¿no? Aquí en nuestros países, ¿no? Que también las tenemos. Son de diversa índole, pero también las tenemos, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo de la jerarquía que me decías, bueno, son países donde por esa herencia cultural tiene más peso a nivel ideológico, diría yo, porque a nivel práctico, jerarquía también veo aquí en España, por ejemplo, y muy pronunciada, por cierto, pero también quiero decir que China es distinto de Corea y es distinto de Japón. La jerarquía es mucho más flexible, tengo mi sensación, o por gente, yo no he estado ni en Corea ni en Japón, eso de decirlo, pero por gente que ha vivido en los dos sitios, me ha comentado, por ejemplo, que en Japón la jerarquía es mucho más fuerte y estricta a nivel social que en China, ¿no? Yo lo del piso y tal, yo eso no lo veo así. O sea, yo he conocido compañeros chinos de trabajo y tal que tenían fuertes discusiones con sus jefes, no estaban de acuerdo. Quizá los expresen de otra manera, pero los ponen en cuestión también. Y cuando hay corrupción o cosas así, pues la gente protesta y también lo sustituyen, ¿no? O sea que por lo que entiendo, dentro de la cultura asiática no son los más estrictos. Vale. Era. Tuve una novia china y me sorprendió que la falta de afecto en público, dar la mano, por ejemplo, en la calle era horrible. Hmm. Y en su caso me contó que ella era de un pueblo del sur donde se seguía casando por compromiso, sin que los novios se conocieran, que fue su caso después, pero Ujú. que era algo ya que solo le tocó a ella, digamos, que era en una región en concreto de China más pobre, que allí no había ni moscas ni animales, que se lo habían comido todo. ¿Cómo muestran ese afecto en público? ¿O qué Sí, yo opinas de lo que creo, acabo de decir? sí, yo pienso que eso está cambiando a una velocidad muy rápida. O sea, recuerdo hace 10, 12 años que se parecía un poco la situación a lo que me has comentado, pero que no obstante yo veo a las parejas por la calle mostrándose el afecto, etcétera, etcétera, y de otra manera, porque tienen otra forma de ver las cosas, pero sí he visto un cambio notable, ¿no? Desde su desde un poco una perspectiva más interna, ¿no? Quiero decir. Y al margen de eso, pues, no sé, ellos Ella era, tienen. Sí, ella era consciente de que estaba cambiando todo, tanto ese tema de casamientos como lo otro. Ella misma me decía que todo eso iba muy rápido, cambiando. sí, va rápido y además, a la hora de elegir pareja y este tipo de cosas, la gran mayoría de los chinos, vamos, tiene su libertad de elegir, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado radicalmente respecto a décadas del pasado donde estaba más visto a lo mejor el matrimonio concertado o ese tipo de cosas, ¿no? Pero que eso se ha quitado muy rápidamente, ¿no? Vale, nos quedamos sin tiempo, vamos a ir más rápido, pero sí que me gustaría hacerte un par de preguntas. Una es que las marcas, yo vi que estaban presentes en China. Podía comprarme un Colacao, una Coca-Cola, ir al McDonald's. Sí. Sin Ujú. embargo, los productos sabían distinto, parecían distinto. Y más que adaptados, entendí en su momento que el gobierno obligaba a las empresas a hacerlo todo en China. Absolutamente todo. A no importar nada. Que al final tuviera esa marca o ese nombre, pero realmente fuera todo allí. ¿Es así esto? Yo creo que, bueno, China también importa tecnología de otros países. Lo que no puede, ¿no? Eh, mm,
Posiblemente, no sé, yo creo que no tiene ese tipo de restricciones, ¿no? En todo caso, lo que sí hay que decir, una cosa de lo que hablábamos antes, la fábrica del mundo ya no fabrica esas cosas que la gente veía como estos son productos de calidad peor, de no sé qué, de tal. Están produciendo tecnología muy fuerte últimamente, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero decir que China a mí personalmente no me da miedo China, lo digo abiertamente, y creo que para otros países del tercer mundo puede representar un fortalecimiento a nivel social o una vía distinta que les ha permitido romper con el dominio que tenían respecto de otros países, ¿no? Del exterior. Y eso yo creo que es algo a poner en valor y como decía antes, que es un país que en unas décadas pues ha logrado un avance muy importante, ¿no? Sí, no me he querido meter en el tema de Huawei, por ejemplo, pero creo que está relacionado lo bien que hacen ciertas cosas en Huawei, el 5G y demás, con esos intentos también de reducir su influencia en el mundo. De todas formas, la pregunta, puedes hablar de esto también, es la última pregunta ya. ¿Sabes cómo es la sanidad en China? Porque me sorprendió, por ejemplo, no ver nunca jamás una ambulancia. No sé si había que pagarlas, si no. Y luego, si nos recomiendas algún libro o alguna cosa para poder conocer mejor al mundo, a ese mundo, porque más que un país es un mundo diferente. Uh -huh. Sí, en primer lugar, la sanidad en China hay que decir, en primer lugar, que durante la etapa maoísta se construyó una sanidad preventiva, muy centrada en la prevención de enfermedades y todo esto, y que después esa sanidad ligada a lo que era la antigua comuna se fue desmembrando, ¿no? Y cada lugar se hacía cargo de su sanidad y más o menos lo iban arreglando como podían, de alguna forma. Eso hizo que durante un tiempo la sanidad pues tuviera sus problemas y que a finales de la década de los 2000 lanzaron una especie de seguros estatales a nivel general de todo el país. O sea, China en este momento no tiene una sanidad gratuita, universal, como podamos tener ahora mismo aquí, pero teniendo la población que tiene, eso es un hecho, ha conseguido extender toda una serie de seguros estatales que cubre buena parte de los costes sanitarios y que se hace también en función de la renta. Según si tú tienes menos ingresos, te cubre más, ese tipo de relaciones. En todo caso, el sistema sanitario público chino sigue en construcción y todavía necesitan un tiempo para alcanzar sus objetivos, ¿no? Pero ahora mismo ya está generalizado ese tipo de sistema público de seguros. Entonces, Y pero luego, no tienes que estar, perdón, trabajando para que te den ese seguro, porque dices lo de las rentas. Sí, no necesariamente. No necesariamente. Y la otra pregunta que me hacías, perdona. Sí, recomiendas algún libro Sí. y ya, bueno, pues si quieres decir algo más, porque vamos a concluir aquí la entrevista, pues también. Pues así a nivel. Hay varios libros, por ejemplo, Rafael Poch de Feliu, un periodista de Cataluña que trabajó como destinado en China, creo que era para el medio La Vanguardia, tiene un libro sobre China que era China, una sociedad en gestación o algo así. Ese libro es muy recomendable porque él ha vivido mucho tiempo fuera, no solo en China, en otros países, conoce bastante bien la relación con otros países de la zona y me pareció un libro que te acerca a la realidad china y con una visión crítica y heterodoxa a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia en el programa, en el podcast and Roll. Espero que te haya gustado estar aquí y nos vemos en otra ocasión. De acuerdo, muchas gracias. Teresa Rodríguez, hay un problema de liderazgo con Podemos y yo soy parte de ese problema.
Alberto Garzón, la fórmula del hiperliderazgo, aunque prometa buenos resultados electorales, socava la misma capacidad de pensar, decidir y actuar colectivamente. Clara Serra al dimitir. Si algo hemos aprendido estos años es que la verticalidad y la falta de estructuras que acompañan a los hiperliderazgos dejan a las organizaciones sin los suficientes contrapesos. Hace falta dejar de convertir las primarias en un trámite de cara a la galería. Hace falta dejar de utilizar a la militancia solo para los referendos de decisiones ya tomadas. Juan Carlos Monedero, el hiperliderazgo es propio de países con un escaso cemento social, con un débil sistema de partidos democráticos y con altos porcentajes de exclusión. El hiperliderazgo es siempre un freno a la transformación. Además, desactivan la participación popular demasiado confiada en la capacidad heroica del liderazgo. Vamos ahora con los titulares de prensa. Críticas a Podemos por la elección del rostro de Pablo Iglesias para el logo. Ada Colau será la imagen de las papeletas de Barcelona en Comú. Actúa e incluye el rostro de Llamazares en su papeleta para las generales. Manuela Carmena pone su rostro en las papeletas en lugar del logo de Más Madrid. La cara de Rejón aparecerá en la papeleta de Más País. Más titulares. Ciudadanos sigue confiando en el hiperliderazgo de Albert Rivera tras su estrategia frente a la moción de censura. El hiperliderazgo de Colau en su partido se desmorona. La ausencia de Pablo Iglesias ha revelado el punto flaco de Podemos, el hiperliderazgo. Pedro Sánchez o cómo construir un hiperliderazgo sin contrapesos. Abel Caballero repite en Vigo mayoría absolutísima. Revilla gana en Cantabria por primera vez. Estos son algunos de los ejemplos que nos llevan a hablar esta semana de los hiperliderazgos. ¿Qué son? ¿Cómo reconocerlos? Liderazgos actuales, históricos, buenos, malos, en todo el mundo. Este tema lo vamos a tratar hoy en el podcast Unroll con Gerard Piñeiro. Bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Qué opinas de lo que acabo de leer? ¿Cómo te suena? Uy, me suenan muchas cosas. Me suena que sí, que las reflexiones están bien, pero no es un problema de reflexión sobre los hiperliderazgos, sino es un problema estructural los liderazgos. Hoy en día es cómo están enfocados, tanto a la izquierda como en la derecha. No es solo un problema de carácter del líder, sino de estructura política de cómo se fundamentan los liderazgos, ¿no? Ajá. ¿Qué definirías como hiperliderazgo? Yo creo que es ceder la máxima autoridad Ajá. a las decisiones y al comportamiento de una persona. Por delante de decisiones políticas, de expresiones personales y de decisiones también personales. O sea, es en buena parte un todo en sí, enfocado en una sola persona. O sea, que todo, y eso también va, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por los centros estos, por donde sea. Entonces, hay hiperliderazgo. Entonces, todos los casos que he dicho o los nombres que he mencionado te parecen hiperliderazgos. No, aquí hay muchos matices. También depende de las culturas políticas que han mamado, digamos, de dónde vienen, de dónde provienen, ¿no? Por ejemplo, a mí no es lo mismo hablar del liderazgo personal de Pedro Sánchez como hablar del liderazgo de Pablo Iglesias. Es absolutamente diferente. Pablo Iglesias tiene una cultura política más o menos marcada, ¿sí? Tiene un origen político. Y se ve en sus discursos, se ve en sus libros, se ve hasta en sus comportamientos, y se ve sobre todo en los mensajes que conllevan a veces su discurso, ¿no? En cambio, Pedro Sánchez es otra cosa, ¿no? Digamos, está hecho en un taller, puesto ahí, y bueno, le ha salido bien, pero no tiene empapada la cultura política ni del socialismo ni del Partido Socialista, ¿no? Es diferente. Luego habrá muchos matices, pero es muy diferente. Cuando hablas del... Perdona. Gerard, ¿y para ti qué sería justo lo contrario al hiperliderazgo?
Para mí es, o sea, la diferencia entre, para hacer una primera distinción, entre un hiperliderazgo, o sea, entre un liderazgo de izquierdas y un liderazgo de derechas, para poner una distinción ideológica, es el liderazgo de izquierdas tendría que ser un liderazgo pensando en su comunidad, en su proyecto político, y el liderazgo de derechas tiene como objeto el líder, y el líder es una marca, y los electores son un objeto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, sí, a eso iba. Lo contrario al hiperliderazgo, de líderes siempre habrá, eso porque es sociológico, es antropología pura y dura. Pero una cosa es ser líder, por decirlo como dice George Lakoff, pues, que fue uno de los consejeros, por decirlo así, de Barack Obama, ¿no? Que él distinguía entre lo que él le llamaba padre progenitor y padre protector. O sea, el padre progenitor sería una persona que permite la libertad para que la gente se desarrolle, ¿sí? O sea, piensa en la comunidad, piensa en su familia. Y el padre protector es una persona autoritaria. Yo mando y a partir de ahí tú te desarrollas, ¿sí? Es muy diferente. Yo enfocando No sé en la si... parte... Sí. Dime, Dime. Carlos. No, dime, por favor. Ah, ok. Entonces yo entiendo que, por ejemplo, cuando diferencias el hiperliderazgo, dirías entonces que la derecha es más lo que diga una encuesta que es más popular y en la izquierda puede ser un liderazgo tipo Ada Colau que se forma en ciertos movimientos o no te he entendido. Sí, podría ser eso, pero hoy en día hay muchos liderazgos. O sea, en la izquierda no solo existe el modelo Ada Colau, por decirlo así, sino que sí, como Ada Colau, por ejemplo, nació de su liderazgo, su palanca fueron los movimientos sociales y a partir de ahí se ha ido haciendo una líder política. Y luego tenemos lo que decía el ejemplo de Pedro Sánchez, ¿no? Que ha nacido de un momento concreto, en crisis interna del socialismo y a partir de ahí, de una lucha interna, pues se ha creado un cierto liderazgo de Pedro Sánchez. Es muy diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Entendéis? Sí, entendemos. Estamos más o Que, menos de acuerdo. vale, Pero bueno, también lo que decías, el hiperliderazgo también forma parte de nuestra cultura. Es decir, nosotros tendemos bastante, desde tiempos inmemoriales, a la cultura del Mesías, ¿no? Que no deja de ser la cultura cristiana, judio-cristiana todo el rollo del líder. Pero la cuestión es, ¿tú opinas que el hiperliderazgo está más presente en la cultura española que en otras culturas europeas o piensas que es más o menos un fenómeno global? no, yo creo que es un fenómeno global. En España, en todo caso, hay características locales, por decirlo Totalmente. así, pero esto es un fenómeno local. Lo que sí que creo, y mirando desde la visión de la izquierda, es que los hiperliderazgos, sobre todo de la emergencia de los nuevos populismos, bueno, de los populismos de extrema derecha, no sé, Trump, Bolsonaro, Orbán y todo eso, nacen por muchos motivos, pero por uno de ellos es por la fallida de la socialdemocracia y de una parte de la antigua tradición de izquierdas. Eso lo tengo clarísimo. Y alguien se aprovecha, que es esta gente. Estos nuevos líderes que son como padres para su electorado, ¿no? Que bueno, que son líderes de cara a la galería, porque luego está claro que los poderes que mueven los hilos son otras cosas, como gente desconocida como Steve Bannon, por ejemplo, que mueve a Donald Trump, a Bolsonaro y todos los demás. Exacto. Sí, no lo que decía, la derecha lo que tiene es objetos, tiene productos de marketing que vende a sus electores. Y para el líder, sus electores son sus clientes, son a quien vende, ¿no? Sí, parece una comunidad, pero todo es mucho más falso. Y luego aquí hay muchos intereses que cuando empiezas a rascar, exacto, te salen pues Steve Bannon y compañía. Estamos en un momento donde realmente hemos iniciado este debate porque da la impresión de que más que líderes vamos a tener un partido por líder político aquí en España
Y eso dio un poco pie a abrir este debate. Hemos preguntado en toda la redacción del Estado y únicamente nadie se veía capaz de hablar hoy. Y fuiste la Del, persona que dio el paso, que dijo, yo sí tengo una idea para poder bueno, hablar de este tema. sí, perdona, sí, Carlos, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué has leído sobre esto? ¿Por qué tienes una idea definida? ¿Qué consideras que es ¿Hay hiperliderazgos sanos? ¿Cómo No, no, debería organizarse no. un partido político de izquierdas o un movimiento de izquierdas para no caer en el hiperliderazgo? A eso iba, a eso iba. Más bien a yo hablar hiperliderazgos, podemos hablar lo que queramos porque existirán siempre y estoy muy de acuerdo con Marta. Los liderazgos, los grandes liderazgos existen desde los años A, ¿eh? Son históricos. Esto va con la antropología humana. A partir de aquí, tiene que haber un modelo de izquierdas. Si es el de derechas ya lo conocemos, va innovando, pero la izquierda en eso también vive en una crisis. Pero yo creo que no es una crisis solo de liderazgo, sino que es estructural. ¿Y qué quiero decir con estructural? Que la izquierda ha pasado de tener un partido, hay un líder o líderes con un partido que es su comunidad, a ser a los partidos, por decirlo de alguna manera, se han licuado, se han diluido un poquito y ahora ha sobrepasado la capacidad de influencia de los partidos al electorado, ¿sí? Entonces, esto aquí, por en medio está el partido, que los partidos antes tenían mucha más influencia a la hora de crear liderazgos. Ahora casi la gran mayoría son operaciones de marketing o pequeños saltamontes que salen por ahí, como Jeremy Corbyn, etcétera, ¿no? Que, bueno, no pequeños saltamontes, grandes saltamontes, pero es que salen por casualidad o porque han aprovechado una oportunidad histórica. Entonces, para mí los liderazgos a la izquierda tampoco hay que innovar tanto. Lo primero que hay que pensar es que un líder de izquierdas, antes de ser líder, tiene que pensar en su comunidad, tiene que pensar en su partido, porque en la izquierda, digamos, humanista, en la izquierda histórica, hay un punto de humanidad, de empatía entre nosotros. Si eso no existe, y hay muchos líderes de izquierdas, o que se denominan de izquierdas, como Pedro Sánchez, si no existe la empatía, los liderazgos no dejan de ser productos de marketing, productos de venta, ¿no? Al mercado electoral. ¿Qué quiero decir con eso? Que primero hay que construir partido. El partido tiene que construir liderazgos, buenos o malos, eso ya se verá, pero eso son las trayectorias políticas, ¿sí? Y por eso Sí, decía, en España, Dime. sí. Nada, después hablaremos de otros países, ¿no? Pero en España, entre comillas, entiendo yo a nivel personal que se puso un poco de moda este tema de hiperliderazgos con la aparición de Pablo Iglesias y de Podemos, que sin Pablo Iglesias probablemente no habría Podemos, y a partir de ahí se empezó también a hablar mucho más de primarias. Primarias que tiraban mucho de liderazgos, de personas conocidas para poder salir, y el programa un poco fue quedando de lado, entendiendo que esto era para democratizar los partidos, pero no ha podido también generar nuevos liderazgos que luego actúan al margen o se creen más importantes que la propia organización por la que fueron elegidos. Fue un error histórico, es uno de los grandes errores históricos de Podemos. No pensar que el salto se podía hacer de golpe, que otra cosa, uno de los grandes errores de toda la izquierda en España ha sido siempre pensar que todo pasaba por el poder institucional, ¿no? O sea, la representación parlamentaria, con eso no es suficiente. Y yo creo que donde se equivoca, a ver, cuidado, también hay que pensar y analizar el liderazgo, en este caso de Pablo Iglesias, sacar un poco el grano a la paja, o el grado a la palla que decimos aquí, ¿no? O sea, si cabe analizar políticamente cómo se ha desarrollado el liderazgo de Pablo Iglesias dentro de Podemos,
podemos mirarlo de una manera, pero el personaje en sí, Pablo Iglesias, tiene muchas capacidades que otros líderes no tienen. Cuidado, su último libro, por ejemplo, que ha hecho con Enric Juliana, me parece brillante. Es un buen libro y tiene la capacidad de crear un discurso para una España nueva. Eso es verdad. O sea, que tiene una cultura política detrás, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. En cambio, comparado con Pedro Sánchez, pues bueno, ha hecho un libro que se llama Manual de Resistencia y es básicamente una historieta hasta la consumación de su poder. La diferencia está ahí, en la cultura política. Muchos han, de hecho, a muchos no les gustaba Pablo Iglesias y algunos de ellos están apoyando ahora a Íñigo Errejón, pero Íñigo Errejón ha creado un partido donde él es la figura reconocible, donde él sale en la papeleta, donde él elige a dedo a los candidatos de los diferentes lugares. ¿Qué cambia eso? O sea, ¿eso es un hiperliderazgo? ¿No lo es? Bueno, yo creo que lo de Errejón es... Bueno, es que aquí en Cataluña no... Sí, se van a presentar y tal, pero muchos no lo conocemos. Sí, cuando llega aquí habla en catalán, no sé, es que es todo un poco... Mira, al final en la política y sobre todo en la política a estas alturas, lo mejor que puede hacer es presentarse y ya veremos en estos próximos 4 años qué hace. Porque es que a mí me parece que Errejón vive todavía de su vida, de su ex vida en Podemos. Y no sé, yo no veo... A mí los políticos que no me dicen nada, que no innovan, que no... Bueno, que sí, que tienen ahí en medio pues a Manuela Carmena y una serie de gente que son gente con una cierta trayectoria y empatía, o sea, que son conocidos, pues vale, pero no sé, es que no, lo mejor para valorar de Errejón es que se presente, que saque lo que quiera y a partir de ahí, pues a ver cómo lleva estos 4 años, porque lo fácil es presentarse ahora y más que Podemos, pues está en una situación difícil y dura después de las negociaciones con el PSOE y todo, pero eso es una oportunidad. Eso es simplemente un agujero que ha dejado Podemos. Ya veremos si Errejón lo puede ocupar o no. Eso es más difícil, mucho más difícil que conseguir 7, 5 o 8 diputados en el Congreso. Por suerte la política es mucho más complicada. Una pregunta, Gerard. ¿Tú consideras que hay líderes de partidos, bueno, que son bastante más intercambiables, no que otros, por ejemplo? Yo qué sé, Pablo Iglesias, si te cargas a Pablo Iglesias, prácticamente, pues te cargas Podemos, o eso parece, ¿no? Pero sin embargo, cargarse a Pablo Casado no llegaría en absoluto para cargarse al PP. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, que las edades son diferentes. El PP hace muchos años que tiene tradición política, una tradición política detrás, de partido también, que tiene fundaciones detrás, que tiene dinero detrás, que tiene estructuras partidistas detrás para crear líderes. Bueno, el mismo Pablo Casado si no recuerdo mal, ha trabajado en FAES, ¿verdad? Sí, no recuerdo ahora exactamente, pero creo que trabajó en FAES. Eso es una máquina de crear líderes y discursos. Esto la izquierda, pues como todavía vamos con la florecita en la mano, pues todavía no estamos en ello, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Podemos, al final, ¿cuánto hace que nació Podemos? ¿10 años? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. ¿O menos? 6. Sí. O 6, vale. No sé, no tengo... ¿Qué quiere decir? Que a ver, que los partidos no son tan fáciles de estructurar. Los partidos necesitan influencia social, necesitan una reciprocidad, crear estructuras, una dinámica histórica, tradición, y eso es lo que crea también los liderazgos. Voy a hablar de un país del que nunca hablamos en el estado.net, de Ecuador. Perdona, Carlos, una cosa quería decir, te corto un momentito. A ver, Pablo Iglesias, yo no soy un gran defensor de Pablo Iglesias, de hecho he hecho hasta algún artículo crítico con Pablo Iglesias, pero si una cosa tiene Pablo Iglesias es que es un personaje, pero me parece
una persona a tener en cuenta, no solo por lo que piensa, sino por las formas en que lo hace. A veces se equivoca y mucho, pero hay otras veces que me parece que está más liberado en la forma de expresarse, en la empatía con la gente. Tú si le ves su forma de expresarse es muy diferente a la que puede tener Pablo Casado, Albert Rivera, Pedro Sánchez. Son rígidos, son columnas. Por no hablar solo del ejemplo de España, ¿no? Irnos a internacional, mencionaba ese país del que nunca hablamos, Ecuador, porque esta semana en especial están pasando muchas cosas. Alianza País, si no recuerdo mal, se llamaba así en aquel momento, ni siquiera estaba presente en el Parlamento, pero el hiperliderazgo de Rafael Correa pues acabó ganando la presidencia, luego fue ocupando diferentes... El partido empezó a aparecer a nivel institucional y una vez se ha ido Rafael Correa y se ha elegido un nuevo líder en un momento determinado, como era Lenin, porque las encuestas decían que era el mejor, el proyecto se ha venido abajo y están teniendo que reconstruirlo de cero otra vez porque les falta esa cara visible que en su momento era Rafael Correa y que en realidad sigue siéndolo. Volvemos a lo mismo. Reitero, también pasó lo mismo con el Partido de los Trabajadores, con Lula, Rousseff, y de golpe sale Bolsonaro. A ver, de acuerdo, hicieron un golpe de Estado, la derecha hizo un golpe de Estado judicial en Brasil. Perfecto. Pero algo falló también, porque al final Bolsonaro sacó muy buenos resultados. Y pasa lo mismo en Ecuador. Porque no dejaron, pero precisamente en Brasil el resultado viene a que no se pudo presentar, impidieron por todas las vías posibles que Lula se presentaba, porque si se presentaba Lula sabían que el resultado podía cambiar, porque ejercía un liderazgo. Sí, pero bueno, también tenía casos de corrupción y creo que sufría un cierto desgaste el Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? A pesar de que sí, que la derecha lo puso difícil y bueno, sí, ya lo he dicho, hubo un golpe de Estado, ¿no? Pero hay... sí. Nada, que la izquierda, que en todos los tipos de izquierdas ha gobernado sobre todo ahora en Sudamérica, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, todos tienen como rostros que han sido muy reconocibles y que les han llevado al poder y ninguna organización es perfecta y he escuchado muchas veces esa frase de es un mal necesario el hiperliderazgo, es decir, que realmente se necesita una figura que englobe al conjunto. Bueno, yo más que llamarle mal necesario, diría que es la forma más práctica de gobernar cuando fracasas, ¿no? Porque la izquierda también se ha vuelto un poco gandula o muy resultista, ¿no? Y volviendo al caso de Ecuador, como el de Brasil, como el de incluso ya yéndonos mucho allá. Por cierto, luego quiero hablar un momento de Italia también, si puede ser, Carlos, sobre los hiperliderazgos. Pero el caso Obama es lo mismo. Los fracasos, ¿cómo puede ser que un gran liderazgo de una formación política y de un líder político de izquierdas, de golpe, salga todo lo contrario, ¿no? En unas elecciones? Pues creo que es básicamente por lo que decía antes, ¿no? Que lo contestaba Marta, que es por la cultura política que tiene el partido en concreto. Es que los líderes de izquierdas siguen siendo marcados por sus partidos. Si los partidos desaparecen y dan absoluta autonomía a los líderes, esto va a funcionar durante un tiempo, pero los líderes se desgastan porque son humanos y porque fallan. Y luego pondré un ejemplo con lo de Italia. En esta cultura individualista en la que estamos, por el capitalismo es en sí bastante individualista, los líderes políticos, digamos, no hiperliderazgos, pero sí líderes políticos que la militancia elige o que llegan a tener un papel relevante, cuando la organización muchas veces amenazan, el propio Pablo Iglesias, por ejemplo, con dimitir si no el voto no sale lo que él quiere. Entonces ya está condicionando su liderazgo. ¿Ves bien que esos líderes digan, si no vamos por donde yo pienso, doy un paso atrás?
no en el momento en el que a lo mejor son minoría pero se vuelven mayoría para que no se vaya, eso ya es hiperliderazgo. Sí, Siempre totalmente. hay un conflicto ahí importante. A mí me llama la atención de que antes no, yo creo que no pasaba, pero ahora escucho muchos líderes políticos de esto, si Sí, no sale, me voy, sí, exacto. como amenaza. Es el momento que vivimos, cuidado, vivimos un momento de restricción, de trincheras entre nosotros mismos, entre partidos, entre ciudadanos y ciudadanos civiles, no el partido. Y ¿qué quiero decir? Yo lo englobo más en un momento circunstancial, incluso el liderazgo de eso, en el caso de Iglesias, pero también podríamos poner el caso de Corbyn, ¿no? Corbyn al final era un tío que pasaba por ahí, que se presentó, que en principio era diputado por su circunscripción, no tenía las de ganar, pero supo montar un movimiento a su alrededor. Este movimiento se afilió en masa al Partido Laborista y Corbyn ganó. Ahora las está pasando mal y seguramente Corbyn será un líder de transitoriedad en el Partido Laborista. Igual que seguramente lo será Pablo Iglesias, pero volvemos a estar en las mismas. Bueno, Pablo Iglesias quizás es diferente, pero ¿qué quiero decir? Que el Partido Laborista, hagámonos una pregunta, el Partido Laborista, si plega Corbyn, ¿lo puede sostener? Sí. El Podemos podría sostener que Pablo Iglesias se fuera ahora mismo. Imposible. ¿Por qué? Por la tradición política del partido. Ahí está donde falla. Es el error histórico de querer pensar que hay que concentrar todos los esfuerzos en tener una gran representación parlamentaria y olvidar la gran representación social y la influencia que pueden tener los partidos todavía. Yo no estoy de acuerdo del todo. Yo creo que Corbyn llegó igual que Bernie Sanders estuvo a punto de llegar al Partido Demócrata por una necesidad, por unos cambios que se están viviendo ahora y la necesidad de la gente de encontrar una figura que llevara tiempo en política que fuera diferente y que les representara porque no se sentían representados por el establishment del partido de turno. En el caso del Partido Demócrata, Hillary Clinton, que estuvo a punto de perder. En el caso del Partido Laborista, pues todos esos líderes que han ido pasando y que se parecían mucho, incluso eran hermanos en algunos casos. Pero ¿no estás de acuerdo en que en comparación con quién? ¿Con Pablo Iglesias, quieres decir? No creo que fuera ellos. suerte o circunstancial la llegada de Jeremy Corbyn. Creo que era la necesidad. No creo que tampoco sea un hiperliderazgo. Creo que la gente estaba buscando a alguien que le representara una forma diferente de hacer política, que ya llevara en política mucho tiempo para tener cierta credibilidad. Bueno, yo creo que Corbyn salió nadie le impulsó, ¿eh? No hay agentes económicos ni intereses detrás o al menos inicialmente detrás de Corbyn, igual que de Bernie Sanders. Bernie Sanders al final era alcalde de su población, de su ciudad, y él de buenas a primeras se presentó. Se fue presentando hasta que llegó un momento en que decidió hacer el salto y le salió bien. Y yo eso lo veo como una virtud, no como un mal, ¿eh? No. A veces le damos más importancia de la que tienen. Al menos originariamente. Después se han desarrollado bien, bueno. Pero no lo veo como una trayectoria o como una trayectoria. Es más bien como un seguir hasta que lo consiguen, ¿no? Pero eso quiere decir que también hay partido detrás. Y lo vuelvo a comparar con Podemos y digo, hostia, pues aquí no hay partido. Porque ¿qué va a salir más? ¿No? Y ¿puedo poner otro ejemplo, Carlos? Sí. Como ejemplo, a mí me parece muy característico lo que pasó en el Partido Demócrata Italiano, el Partido Democrático. Te iba a preguntar por eso. Así que... Vale, bien. Sí. Ya está, adelante. Sí, pues a ver, el partido, la izquierda italiana es
archiconocida por su capacidad por dividirse hasta en átomos. En el caso de Italia, yo creo que la derecha también. Sí, la derecha también. Pero es diferente. Sociológicamente es diferente. Pero da igual. Ahora hablamos del partido demócrata, ¿no? Democrático. Hasta previo a la llegada de Matteo Renzi, había el Partido Democrático había hecho una serie de procesos, también de primarias, donde se había elegido a varios líderes y el último antes de llegar Renzi, si no recuerdo mal, era Bersani, que era un líder, era un diputado y antiguo líder del antiguo afiliado al Partido Comunista, que luego pasó al Partido Democrático por otros partidos, y que venía de la zona roja pura y dura culturalmente de Italia, que es la zona de la Emilia-Romagna, ¿no? En ese momento se creó, dentro de las incapacidades de la política de izquierdas en Italia, pero se creó un cierto consenso. Dentro de sus rivalidades, pero había un cierto consenso. Eso era difícil, y es difícil porque aburre, porque son procesos largos hasta llegar a cimentarlo. El problema de la izquierda italiana, sobre todo, es de saber estructurar el partido como lo había hecho el Partido Comunista, socialmente, ¿sí? Ajá. Si no, salían grandes liderazgos o liderazgos mediáticos que luego, pues bueno, rendían lo que rendían y fuera. La llegada de Matteo Renzi fue todo lo contrario. Matteo Renzi arrasó con todo, era un tío que tenía que tenía muy buena imagen en Italia, alcalde Era un de producto de Florencia. marketing también perfecto en aquel momento. Exacto, un producto de marketing perfecto, un tío que bueno, que joven, incluso en Europa se puso como un poco de moda. Bueno, llegó a ser primer ministro, pues casi como dentro de un golpe de Estado dentro del Partido Democrático. Bueno, eso se cargó la poca cultura política interna del Partido Democrático, Renzi. Al final, Renzi, solo en la historia quedarán dos cosas. Dimitió porque el pueblo italiano le dijo que no a la reforma de la Constitución y se fue del Partido Democrático porque ya no pintaba nada, se ha ido hace nada, con 30 diputados más. Ha fastidiado al Partido Democrático, pero al final se ha ido. Un tío que fue primer ministro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que el Partido Democrático llegó a hacer elecciones primarias, a tener una cierta diversidad, pluralidad interna. Las primeras primarias que convocó el Partido Democrático creo que llegaron a votar, si no recuerdo mal, 3 millones de personas, que es muchísimo para Italia en estos momentos, o en esos momentos. Y llega Renzi y se lo carga todo. Todo es más lento en la política de izquierdas. Y cuando salen estos hiperliderazgos, se lo cargan. Porque no lo entienden. Porque lo que quieren, hay una parte del electorado de izquierdas que quiere resultados rápidos. Y esto, la pedagogía dice que esto es muy lento. Que crear líderes quiere decir que también algunos van a caer por el camino. Y mientras tanto vas creando una cultura política dentro del partido para que salga un buen líder. ¿Sí? O salgan varios líderes. Parece mentira, perdón, pero llevamos media hora, así que te voy a hacer una última pregunta y ya hablas lo que quieras, ¿de acuerdo? A mayores. Y yo creo que lo que estás diciendo tiene que ver con, o sea, con que hoy día van a salir más líderes porque la cultura de la inmediatez es más importante, no solo de cara a resultados electorales, sino con la llegada de Twitter y con la llegada, necesitas un líder político o una organización que responda a un tema que acaba de aparecer 5 minutos después y no puedes convocar una asamblea la semana que viene porque es imposible, porque vas a tener que dar respuesta antes, con lo cual ya se adelanta antes el líder y ya queda eso como fijada como posición. Exacto. Y si le desacreditas, pues dimite, porque se ha visto desacreditado ante la luz pública. Sí. Pero eso qué influencia, o sea, ¿qué fondo político tiene detrás? Ninguno. Son todo
errores, o sea, equivocaciones y aciertos de una persona, y ya está, y de su entorno de asesores o spin doctors o como les llamemos hoy en día. Pero es siempre el ejemplo que se pone para defender los hiperliderazgos, que son necesarios, son el mal necesario porque no hay manera en la actualidad de responder tan rápido como se pregunta, para entendernos, como sucede en la actualidad. Sí. Yo siempre, cuando me hablan de esto, yo pongo un ejemplo para que se entienda un poco. Ya sé que todo es más complicado que lo que voy a explicar y tampoco estoy de acuerdo que todo el mundo quiera que se responda todo tan rápido. Sí que la mayoría quieren que se responda todo rápidamente, pero estamos seguros que la red de comunicación, o sea, Twitter, Facebook, Instagram o donde sea, quiere respuestas tan rápidas o a la larga, a corto término, seguramente que sí, pero a largo término esto es diferente, porque es cuando empiezan a salir dudas, ¿no? Es cuando hay errores o cuando se hacen las cosas para gestionar el momento, se cometen errores. Y eso la gente también lo ve. ¿Y de qué se quejan? De que la reacción es demasiado rápida, de que no hay reflexión y de que al final solo deciden unos cuantos dentro del partido o de los gobiernos, de donde sean. Al ejemplo que iba yo. El SNP es el Scottish National Party en Escocia, ¿sí? Sí. Siempre mirando con una visión social y política a nivel general, ¿no? El SNP siempre ha tenido, como movimiento, ha tenido un gran escollo, que es que los medios de comunicación en Escocia mismo siempre le han sido muy conflictivos. Entonces, el SNP hizo una cosa, creo que es muy inteligente, pero muy larga de construir, que es, durante más de 10 años, creó una red de voluntarios que se dedicaban a ir casa por casa, sitio por sitio, donde vieran que había una señal de algún voluntario, alguna persona que podía colaborar con el partido, les cogían los datos. Aquí sería un poco diferente, pero ahí les cogían los datos y lo apuntaban en una lista que centralizaba el partido, ¿sí? Aquí de esto, ¿sabéis lo que haríamos, no? Pues enviar octavillas o yo qué sé, enviar WhatsApps de propaganda electoral, no sé qué, no sé cuántos. Ahí, en vez de eso, aparte de eso, de este listado, que al final fue una base de datos que actualmente es de más de 2 millones de personas, y Escocia tiene 5 millones de habitantes, un poco más, dijeron, bueno, aquí tenemos un poder, ¿sí? Sí. Tenemos un poder que puede ser mediático también. Y dijeron, y esto lo tenemos que hacer, tenemos que darle un rigor político. Entonces, el S&P, cuando lanza alguna ley o quiere lanzar alguna ley importante para el país o no tan importante, antes de hacerlo, muchas veces, no siempre, crea grupos ahora no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero bueno, crea de grupos donde hay sociólogos, hay politólogos y políticos también, diputados, etcétera. Activan esta red de voluntarios y hacen encuestas, ¿no? Encuestas sociales sobre un tema, no sé, pongamos la homosexualidad, no sé si estás a favor o en contra, ¿eh? Y ellos hacen encuestas a estos 2 millones de personas. Entonces, los resultados de esas encuestas los transmiten no a los políticos que luego en una dirección política se hacen grandes teorías y no sé qué. No, va a estos sociólogos, politólogos y políticos también, y se analiza socialmente o sociológicamente esos resultados. Y a partir de ahí hacen una ley. Luego empieza el debate parlamentario, etcétera, etcétera. Pero ellos ya tienen marcada una línea política a partir de la opinión de esos 2 millones de personas, ¿sí? Luego también influyen las redes sociales, lo que quieras. Pero ellos tienen un medio, ¿sí? En cambio, los partidos hoy, todos los partidos de izquierda, la mayoría, que van a golpe de tuit y de la reacción que hay en los medios. Esa es la gran diferencia. Las cosas se construyen a largo término. Y Lo que se estudia es el CIS. Lo que se estudia es el CIS. Bueno. Que no es tan representativo como millones.
Exacto. Sí, y las encuestas algunas son de 1.000 personas, 2.000, 3.000, es que esto no es nada. Y bueno, y luego hay la cocina, ¿no? También. Ese es otro debate. Ese Bueno, es otro. pues, muchas gracias, Gerard Piñeiro. Piñero, como queráis, da igual. Nos vemos en otra ocasión para otros temas, que supongo que también dominarás. Bueno, yo he hecho lo que he podido, ¿eh?